Hola, muy buenos días. Soy Leonardo Salinas. Me da muchísimo gusto acompañarlos el día de hoy. Más bien, me da muchísimo gusto que me acompañen el día de hoy. Vamos a tener una sesión muy cortita, de 20 minutos aproximadamente, para hacer la introducción o la presentación sobre el tema de estrés en el docente, como se ve en pantalla. Como les decía, soy Leonardo Salinas, soy director general de Innovateca. Y el día de hoy estamos aquí en Virtual Educa, gracias a Grupo CEPOM y a CINADEP desde México, acompañándonos para esta gran plática que tenemos en estos 3 días de Virtual Educa Connect. Un gran desarrollo en el cual personalmente creo mucho en el desarrollo del trabajo a distancia ya desde hace muchos años, y que ahora para muchos está, si bien de moda, si bien también trabajo obligado, pero que es una gran oportunidad para los que estamos trabajando. Entonces, vamos a iniciar, y antes de ello solo les tomo 20 segundos para invitarlos a las demás actividades que tenemos como Innovateca dentro de Virtual Educa. Ya les decía, gracias a Grupo CEPOM y a CINADEP. Vamos a tener, además de este pequeño taller, otros 4 talleres con especialistas senior de nuestra compañía, invitados que normalmente trabajan con nosotros, comparten nuestra visión sobre la formación, sobre la capacitación a distancia, sobre el desarrollo del talento, y vamos a estar trabajando con ellos sobre procesos de creatividad para el docente, sobre otros elementos de liderazgo, en fin. Los invito realmente a que localicen nuestra actividad dentro del Congreso y que puedan retomarla. Estos 5 talleres son gratuitos, más una plática que también voy a estar dictando, o he dictado ya dentro del mismo Congreso, sobre soft skills y una introducción sobre cómo esto se presenta en el ámbito educativo. Además de ello, 15 cursos, que tenemos totalmente en línea, de 40 horas. Es nuestra actividad normal. Hemos seleccionado los 15 que nos parecen que tienen mejor impacto y que les pueden ser más interesantes, y que iniciarán entonces en estos días del Congreso y que terminarán hasta el 25 de agosto, todos en un muy buen precio de $20, 460 pesos mexicanos, en los cuales vamos a estar trabajando durante este mes. Inscríbanse, regístrense en nuestro sitio. Cualquier duda está en nuestro WhatsApp aquí, para que puedan revisar el video, y tenemos también un stand virtual en el cual los vamos a poder estar atendiendo para esto y para otros programas de mucho mayor aliento. Bien, el día de hoy no vamos a abordar evidentemente todo lo que tiene que ver con el estrés, sería muy estresante, es un chiste, pero tenemos que sí trabajar 3 de los primeros elementos. El primero tiene que ver con estrés directamente en el docente, después algunas condiciones que sistémicamente han afectado o siguen impactando a este perfil específicamente, y después la parte de hábitos y técnicas saludables en una serie de recomendaciones que vamos a tener en ese sentido. Ok, el estrés en el docente, ¿cómo se vive, cómo se presenta en este sentido? En principio, como en cualquier persona, no solamente en los docentes, el estrés se provoca por una serie de factores que vamos a analizar en un momento más, pero para poder entenderlo, en principio tenemos que percibirlo, y eso es la tarea fácil. Eso es lo que todos hacemos día con día, y nos sentimos estresados en esta sensación, en esta serie de combinaciones de emociones que una a una se van reflejando en nosotros, con un mayor peso en el día a día, con una mayor cansancio, con una mayor frustración, con una mayor, y digo mayor porque si bien son elementos que se suelen presentar en el continuo, cuando realmente se combinan en una situación específica, entonces se genera una situación de estrés que nos impide seguir avanzando de manera más adecuada, ¿no? Sea como organización o sea como individuo, o de los individuos a las organizaciones y de vuelta, seguimos presentando este tipo de cosas. Entonces, el primer elemento es que podamos hacer la percepción de este estrés. Después, hacer un proceso consciente de poder identificar qué está sucediendo, que no es una situación
no digo normal, porque la normalidad, ya lo hablaremos en otras ocasiones, tiene ciertas características que no son tan deseables normalmente, pero sí que nos sepamos dentro de una circunstancia en la que identificamos ciertos factores que provocan nuestras actitudes de manera distinta y que sobre todo implica que no demos las mejores respuestas a las diferentes circunstancias en las que nos estamos enfrentando. Esto puede impedir que logremos nuestros objetivos o que podamos lastimar nuestras relaciones interpersonales o que incluso podamos afectar nuestra propia concepción de nosotros mismos. El tercer elemento que quiero compartir con ustedes tiene que ver con reconocer el por qué está sucediendo esta serie de circunstancias. Pareciera fácil, ¿no? Es decir, voltear a ver la situación económica, hoy en día evidentemente la pandemia, bueno, hoy en día y el año pasado y el año que viene probablemente, la situación política, la situación de migración, en fin, una serie de factores que están ahí, que podemos reconocer como exógenos, es decir, fuera del alcance, en la mayoría de los casos, en algunos dentro de nuestro alcance, que podamos controlar y que podamos manipular para poder transformar. Entonces, el reconocimiento del por qué estamos en una cierta situación es importante. Ahora bien, una vez que lo podemos percibir, podemos sabernos dentro de esta circunstancia y podemos reconocer el por qué estamos en ella, es importante poder hacer un desmembramiento, una disección de esos mismos factores en órdenes mucho más precisos para que podamos hacer un reconocimiento especial de cada uno de ellos y poderlos ordenar, ¿no? Como humanos nos es más fácil poder enfrentar las circunstancias que nos son adversas cuando podemos hacer una identificación clara y concreta de ellas. Eso no quiere decir que lo hayamos resuelto, pero sí que podamos trabajarlo desde un principio. Ahora bien, vamos a entender entonces que en el ambiente social, en el ambiente en el que nos comportamos, en el que nos transformamos en el continuo, podemos entender que la percepción, como lo decía, del estrés, es algo sencillo de percibir, es algo en el que vivimos, y eso justamente lo hace complejo. Es decir, al estar en constante inmersión dentro de esta situación e ir de un plano de baja intensidad a un plano de alta intensidad, se vuelve complejo hacer una diferenciación y aprendemos a generar una resistencia ante el estrés, no necesariamente sana, una resistencia que nos permite convivir con este tipo de situaciones. Entonces, tenemos que hacer una identificación de esa simplicidad desde la percepción simple hasta lo que realmente está sucediendo en esta serie de factores complejos de los cuales ya les hablaba. Muy bien. Cuando tenemos esta serie de factores específicamente en el ámbito educativo, es decir, el ámbito educativo no entendido solamente como aquel que sucede dentro de un aula, y de momento en el que las aulas se han transformado permanentemente en aulas virtuales, en aulas no presenciales necesariamente, es decir, donde el trabajo del docente, dependiendo de las características de vida que presente con sus alumnos, en zonas muy marginadas, por ejemplo, con trabajo en fotocopia o con trabajo incluso apoyado en la transmisión oral y con fichas, etcétera, hasta en algunos ámbitos en donde podemos utilizar este tipo de medios con los cuales yo me estoy comunicando con ustedes hoy, y ustedes de vuelta lo harán conmigo. Entonces podemos entender que dentro del ámbito educativo, no solo en aula digo, sino también en el ámbito en donde el docente trabaja con sus colegas y donde los directivos trabajan con
con sus docentes y donde los docentes también trabajan con las autoridades y viceversa, y los sindicatos y los familiares, específicamente, no solo padres de familia, sino otros tipos de familiares, se vuelve un entorno mucho más complejo del ámbito educativo. Y eso solamente percibiendo la parte formal. Cuando entendemos que el ámbito educativo, como bien se ha declarado en las propuestas hacia 2030, donde entendemos que el ámbito educativo no solamente tiene que considerar a la parte formal, sino también a la parte del continuo de la vida, es decir, del aprendizaje continuo del adulto hasta el término de su desarrollo, que eso es hasta el último día que respiramos. Entonces, podemos entender que los factores del estrés en este ámbito general, mucho más amplio, los podemos catalogar para seguir haciendo esta catalogación, etiquetar cosas en externos e internos. Aquellos elementos que son externos o que podemos entenderlos, ya los comentaba al inicio, podemos observar sí la situación económica, que en muchos de nuestros países se ha vuelto una continuo en crisis de los ingresos por familia, de los ingresos por país, de la situación económica cambiante, de las necesidades de perfiles nuevos en el mercado, del trabajo del mismo mercado hacia la parte de inversión, de la inversión directa hacia el entorno de la educación e investigación científica, social, no social, aquellas llamadas también ciencias más duras, de la matemática, de las ciencias económicas, etc., ¿no? La situación económica nos afecta a todos y todos pertenecemos dentro de este mismo entorno. Y también, y voy hacia abajo, aquello de lo social, económico, macro, que puede también considerarse todos los problemas políticos, ¿no? Todos los problemas de migración, de pobreza extrema, de necesidad del cuidado del ambiente, etcétera, en el que nos incorporamos. Y no solamente los que hacemos repensar o reflexionar con nuestros estudiantes dentro de nuestras aulas, ¿no? Como algún tema visto dentro de un programa o plan de estudios, sino específicamente en el entorno en el que nos desarrollamos, nos desenvolvemos y convivimos con los demás. Es decir, cuando la situación, por ejemplo, migratoria, afecta a las escuelas en donde trabajamos o al colegio en el que estamos trabajando, afecta una situación de violencia de un grupo armado, por ejemplo, ¿no? Son situaciones que podríamos considerar extremas, pero que se vuelven regulares, desafortunadamente. Entonces, todas estas situaciones, a través de lo económico, pero macro social, están implicadas también en el estrés que vivimos y que percibimos el día a día. Enseguida, y haciendo una traslación hacia abajo muy importante, encontramos todo aquello que tiene que ver con nuestro entorno familiar. Y aquí es muy importante hacer esta diferenciación de estos factores externos e internos, porque son percibidos, o los estoy planteando para ustedes, desde la perspectiva del ser docente. Es decir, son externos a la actividad misma del ser docente, pero forman parte de nosotros en todos sentidos, y nos contextualizan y nos dan forma y nos permiten ser quienes somos. Entonces, en este sentido, el ambiente familiar, es decir, la relación interpersonal que mantenemos con nuestra pareja, la relación interpersonal que mantenemos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros primos, con nuestro entorno nuclear, nos hace también tener no solamente malos días, sino periodos complejos, ¿no? La enfermedad de alguien, por ejemplo, puede ponernos en forma externa a nuestra actividad profesional como docentes o como partícipes de la educación en un contexto, en un mood distinto al estar relajados, al estar concentrados, ¿no? Y eso nos impacta en todos sentidos, ¿no? Un rompimiento con algún ser querido, con algún afecto también, ¿no? El alejamiento de otro de nuestros seres queridos también. Es decir, entendamos en este sentido el ambiente familiar como todo aquello que nos arropa y que nos ha hecho crecer en nuestros propios valores, y que cuando tiene un rompimiento
cuando tiene un quiebre, entonces nos afecta de forma importante. La parte de la pertenencia social, como el tercer aspecto que quiero compartir con ustedes, pues no solamente ahora en dónde estamos inmersos, ¿no? En lo económico, en lo político, en lo social, sino también desde dónde estamos nosotros devolviendo a esa sociedad, cómo participamos como entes activos, formados, desarrollados dentro de esa sociedad. Evidentemente, cuando somos docentes o somos directivos de la educación o somos administrativos de la educación, tenemos un rol y tenemos un rol marcado que tenemos que dar un servicio, ¿no? Ese es parte de nuestra vocación, el tener que, y lo hemos decidido por un deseo de poder mejorar en todos los sentidos la estructura social, el regenerar el tejido social del cual tanto se habla y el cual tanto es necesario en nuestras fechas, antes de nuestras fechas, y seguramente será un reto que tendremos que seguir enfrentando. Entonces, ¿cómo devolvemos en esta pertenencia social? ¿Cómo nos sentimos adecuados en ello? Y estos tres elementos nos llevan a poder mantener un ritmo de sentido de vida, que si bien tendrá crisis y tendrá altas y tendrá bajas, cuando este sentido de vida sufre una fluctuación importante, sufre un movimiento importante, un impacto importante por alguno de los factores antes mencionados, o cuando todos esos factores se desmoronan, necesitamos reconfigurar ese sentido de vida, ¿no? Trabajando sobre la misma pirámide de Maslow, ¿no? Cuando las personas vamos interesándonos o tenemos que resolver situaciones de lo más profundo, de lo más básico de nuestras vidas, entonces el sentido de vida se transforma y se modifica para darnos una nueva conceptualización de nosotros mismos. Y eso es importante poderlo manejar. Ahora, de lo interno solamente voy a poner estos 4 elementos con ustedes para darme un poquito de más prisa. Tiene que ver con lo que sucede desde lo más lejano hasta lo más cercano. Vamos a empezar desde el aula, es decir, cuando lo interno en el sistema educativo en el cual estamos participando tiene políticas que no son las más adecuadas o no cuidan el trabajo de los que nos dedicamos en la parte de la educación, hay cierto estrés que se genera a partir de eso. Pero también dentro de la misma institución educativa a la que pertenecemos. Puede ser provocado por un cambio, por ejemplo, un cambio administrativo de gestión directiva, puede ser provocado también por un cambio de modelo educativo, ¿no? Que no conozcamos, que no sepamos manejar de la mejor forma, puede ser un cambio en la estructura organizacional de la instancia pública o privada en la que trabajemos, ¿no? Y ese tipo de cambios y modificaciones del entorno, pues entonces nos impactan en la forma interna de trabajar nuestra vocación como docentes o como profesionistas de la educación en cualquier sentido, ¿no? Evidentemente, aquello que sucede en el aula, tenemos mejor empatía con algunos grupos, no tan buena con algunos otros, y también en este manejo adecuado del control de las situaciones, del plan de estudios, del material, de la tecnología, como el día de hoy se está trabajando, mayor o menor control dependerá en toda esta correlación de factores, en cómo los manejemos para que ese estrés se infle, se haga mucho más grande o decrezca y podamos entrar en disfrute, ¿no? Me gustaría platicar un poquito más con ustedes más adelante de ello. Los vamos a invitar a una serie de talleres. A todos los que se inscriban o se registren con nosotros, vamos a tener más actividades posteriormente. Ahora bien, la parte de las condiciones sistémicas, que es algo que les quería comentar y será algo breve. El estrés en ese sentido puede ser que esté provocado sistemáticamente o puede ser que esté provocado por el mismo sistema en el entorno
sistémico en el que nos estamos moviendo, en el cual estamos participando, ¿no? Y en este sentido tenemos diferentes herramientas para poder enfrentar ese estrés que se está transportando hacia nuestro día a día, que sería la participación y la responsabilidad, la corresponsabilidad y la coparticipación. Y para ello tiene que haber disponibilidad política y de liderazgo educativo en todas las instancias para que todos podamos tener esa participación adecuada, cívica, ¿no? De propuesta, ¿no? Después, una buena planeación, que cuando tenemos estos momentos de crisis, pues la planeación o las planeaciones hechas no tienen los efectos adecuados, y entonces tenemos que hacer una recuperación de una planeación continua, y es donde se entiende que la planeación no es estática, es una planeación viva. Tenemos que estar haciendo un replanteamiento continuo. Cuando tenemos las crisis como la que tenemos ahora, ¿no? Que evidentemente el modelo educativo en el mundo está teniendo que transformarse, es muy evidente que la planeación debe transformarse. Pero en el día a día también lo tenemos que generar, aunque los factores que nos estén mostrando esa transformación sean menores o sean mucho más bajos en tonalidad. La claridad en el modelo educativo no solamente es aquellos modelos educativos que dictan los ministerios o las secretarías de educación en cada uno de los países en los que nosotros trabajamos, sino el modelo educativo que cada uno de los colegios asimila para sí y puede generar entonces un sistema operativo, una operación, una implementación de la actividad educativa dentro de cada una de las aulas con mucha claridad. Y ese sí es trabajo principalmente del área directiva, pero también de los docentes en poder participar, ser responsables y compartir esa responsabilidad con el área directiva para dejar muy claro cuáles van a ser los límites, cuáles van a ser las actividades, las estrategias que vamos a llevar a cabo dentro del aula. Con esa claridad, entonces podemos retomar un poco del sentido de control, no del control en sí, pero sí del sentido de control. Y también, evidentemente, dentro de las condiciones sistémicas tiene que ver esta parte económica, de una remuneración adecuada al trabajo que se genera en este sentido. Y para ello, los modelos de negocio, sean escuelas públicas o en colegios privados, sea un sistema multinacional, tienen que tener un buen modelo de negocio, una buena gobernanza en ese sentido para que existan finanzas sanas que permitan generar un apoyo adecuado, no solamente al pago de remuneración a la docencia, sino también a la parte administrativa y de gestión, y también a los materiales y recursos que vamos y que necesitamos. Y para eso todos tenemos que participar en una observación continua y en un análisis continuo de hábitos y técnicas saludables. El ejercicio y la lectura, en principio, pues es algo que no solamente a los docentes, pero principalmente a los docentes, porque vivimos justamente del compartir ideas, de el guiar a otros en el desarrollo de sus propias ideas, en el desarrollo del tan mencionado pensamiento crítico, y esto solamente funciona a través de la reincorporación de los otros, del otro, de la otredad, hacia nosotros, y no hay mejor canal que la lectura en este sentido. Y el ejercicio es importante en esta combinación de alma-cuerpo. Es un binomio que es muy... es un lugar común, si lo queremos ver así, pero ¿cómo podemos incorporarlo? Ese sería uno de nuestros elementos. Y la respuesta es poco a poco, día con día. El control del sueño y la alimentación, pues es también una recomendación de hábito saludable para todos, ¿no? Ahora ya tenemos trastornos del sueño por en los aparatos electrónicos, y en los aparatos electrónicos tenemos aplicaciones que nos ayudan a controlar esos trastornos del sueño, ¿no? Y por ahí hay una línea muy interesante. La relajación progresiva también es importante, ¿no? Poco a poco ir recuperando ese sentido de control del cual ya les comentaba, para poder entrar en un espacio de relajación. Y a través de la identificación de los factores externos e internos que ya hemos comentado, pues poder hacer entonces un planteamiento de cuál va a ser mi camino de relajación en ese sentido, cuál va a ser mi mejora en la empatía con el grupo con el cual no hice un mejor clic,
una mejora en la empatía con el grupo de compañeros de trabajo con los cuales tampoco puedo tener una mejor relación. Y básicamente un último punto que rescato, y por eso lo resalto, de otro de los talleres que vamos a tener, que tiene que ver con inteligencia emocional, que ahorita la maestra Rocío, desterrando la victimización y la procrastinación, ¿no? Estos dos elementos que continuamente los enfrentamos y los tenemos que vencer el día con día, ¿no? Para ser más profundos en ello, les recomiendo este taller. Por último, reinvéntate, aprende continuamente, ¿no? Para poder tener una mejor presencia y atención en cuanto al desarrollo del estrés se refiere. ¿Por dónde iniciar? Pues hay muchos caminos, ¿no? Lo importante es qué hacemos el día de hoy, cómo podemos enfrentarlo. Si ustedes están viendo este video, están participando en Virtual Educa, es un gran paso para poder hacer un control o tener percepción de control sobre el estrés que nos propicia todos estos elementos y más de los cuales hemos hablado el día de hoy, ¿no? No solamente nos ayuda, o para poder llegar a la gestión del estrés, necesitamos hacer o desarrollar una serie de habilidades interpersonales distintas y tener estrategias técnicas y aprendizajes para poder desarrollar esas habilidades interpersonales. Eso es lo que hacemos, eso es a lo cual les estamos invitando a todos. Conozcan nuestra actividad, conozcan nuestros cursos. Son estos 15 cursos de los cuales les he hablado. Hay un específico de control del estrés, de manejo del estrés en el docente, y hay varios de inteligencia emocional, liderazgo, etc. Sin más por el momento, les vuelvo a dejar las invitaciones para que conozcan nuestra actividad. Me ha dado muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes, así de rápido. Espero verlos pronto, espero verlos en las demás actividades que tenemos dentro de Virtual Educa, fuera de Virtual Educa. Seguramente vamos a seguir incrementando nuestra comunidad, ustedes con nosotros como parte de ustedes. Sin más, les deseo un excelente día desde México y que les vaya muy bien. Muchas gracias.